Muy bien, mis amados hermanos, estamos leyendo el libro de Lucas, dijimos, ¿no? En el capítulo 24, y seguimos viendo un par de cosas allí, ¿no? Voy a primero leer Lucas y luego ir a 1 Tesalonicenses 1:10, pero dice así: y les dijo, y está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Okay? Antes de ir a 1 Tesalonicenses 1:10, quiero decirles pues que la Biblia habla acerca de que era necesario que el Cristo padeciese, es decir, el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y eso es lo que hemos estado viendo aún en este séptimo día de Pascua. La Iglesia Cristiana lo conoce así, como el séptimo domingo de Pascua. El próximo domingo, pues la Iglesia celebra Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que aquí estamos hablando de que era necesario que Cristo padeciese por nuestros pecados, resucitase el tercer día, pues, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Dígalo conmigo, en todas las naciones. A veces nosotros tomamos eso como algo trivial, ¿sabe? En todas las naciones. Entonces es conocido que el Evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que llegar el Evangelio a todas las naciones? ¿Y dónde comenzó todo esto? ¿Comenzó con Martín Lutero? ¿Quién lo inventó? ¿Lo inventó Calvino? ¿Lo inventó Charles Spurgeon? ¿Quién lo inventó? Lo inventó Martin Lloyd Jones. ¿Quién lo inventó? No. ¿Quién lo inventó? ¿La Iglesia Católica Romana y los papas? No. ¿Quién lo inventó? ¿De dónde sale esa idea de que el Evangelio tenía que llevar a todas las naciones, hasta lo último de la tierra? ¿De dónde salió esa idea? Pues, acuérdense lo que les enseñó el Señor la semana pasada. Dice que les abrió las Escrituras, versículo 44, esas son las palabras que vamos a leer, aun cuando estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah, eso es la ley. Ajá, hay un hint. En los salmos, en los profetas y en los salmos, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que ¿a dónde los llevó el Señor? Dígalo conmigo, a las Escrituras. ¿A dónde los llevó el Señor? No los llevó al libro de la librería cristiana aquí que están vendiendo en especial, ¿no? A las mesas que tienen ahí con todos sus libros. No. Abran las Escrituras. ¿A dónde lo llevó? A la Torah, ¿no? ¿A dónde lo llevó? A los salmos. ¿A dónde lo llevó? A los profetas, ¿no? Y nosotros vemos que en la Torah Abraham es el padre y el ejemplo para Israel primero. Dígalo conmigo, para Israel primero. Algo importante que yo quiero que usted entienda, ¿no? A veces queremos dejar a Israel fuera, ¿se da cuenta? Pero Israel no puede quedar fuera, porque la promesa fue hecha al Padre de Israel, y es el Padre de todos los creyentes, de todos los que son de la fe, dice Pablo en el libro de Gálatas. Ese es Abraham Avinu. Abraham nuestro padre, dígalo conmigo, Abraham Avinu, dígalo conmigo, Abraham nuestro padre. Así le dice Israel, Abraham nuestro padre, Abraham Avinu, padre querido, dice el ladino, ¿no? Padre bendito, luz de Israel. Luz de Israel, pero también luz de las naciones. ¿Por qué Él es la luz de las naciones? Lo vamos a ver ahora. Véalo conmigo en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Vamos rápido para allá. Y ahí vemos, pues, que Abraham era el hijo de Taré. Taré, que muere en Harán, ¿no? Y ellos eran, pues, ahí llegaron a Ur de los Caldeos, después fueron a Harán. Así que se cuenta que el padre de Abraham, escúcheme esto porque es muy importante, quiero que usted lo entienda, pero el padre de Abraham no solamente que era idólatra, ¿sabe? El padre de Abraham era un adorador de ídolos.
Eso lo vemos en el libro de Josué. Déjenme ver si es que me acuerdo dónde es que está. Josué 24:2, véalo conmigo, ahí lo vamos a ver. Josué 24:2. ¿Ya? Pero se nos dice que ahí, que este Taré, así se llamaba, dígalo conmigo, Taré era el padre de Abraham. Y Taré era un vendedor de ídolos. Aquí dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham. ¿Cuál era el padre de Abraham? Taré. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Taré. Dice, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Escuche. ¿A quién servían ellos? A dioses extraños. No era el Dios de Israel. No era el Dios creador de los cielos y la tierra. No era Adonai, Elohim Adonai, el creador de los cielos y la tierra. Servían a dioses extraños. Eran otros dioses. ¿Se da cuenta? Son otras palabras. El padre de Abraham era pagano. El padre de Abraham era idólatra. Y la tradición judía dice que vendía ídolos. Y tenía una tienda de vender ídolos, ¿sabe? Así que donde él iba llevaba su tienda. Pero Abraham tiene un corazón diferente. Eso es lo que pasa con Abraham vino. Y quiero que usted lo entienda porque Abraham es nuestro padre. Dígalo conmigo, Abraham es nuestro padre. Él es el ejemplo. Él es la fuente. De ahí venimos. Escuche. Pues ¿sabe lo que dice la tradición que hizo Abraham? Un día agarró los ídolos de la tienda de su padre y agarrando un objeto los destruyó todos los ídolos del padre para demostrarle que esos ídolos no tenían poder. Porque él ya había comenzado a creer en el Dios verdadero creador de los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando llegó el papá dijo, ¿qué pasó con mi tienda? ¿Por qué están todos los ídolos en el piso? Entonces dice la tradición que Abraham le dijo, lo que pasa es que los ídolos más grandes se pusieron en un pleito con los ídolos más pequeños. Y el asunto es que se destruyeron entre sí. Y de esa manera evitó la golpiza del padre, ¿se da cuenta? Bueno, no sabemos si esa historia es verdadera, ¿no? Es una tradición. Pero lo que sí sabemos es que Abraham rechazó el politeísmo. Abraham rechazó el politeísmo y pues sencillamente abrazó la adoración al Dios verdadero. Él es nuestro ejemplo de adorar a Dios único y verdadero, el Dios de Israel, ¿ok? Así que escúcheme. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham inicialmente? Él rechazó los ídolos. Se volvió de los ídolos al Dios, ¿qué cosa? Verdadero. Así que ¿cómo es que ese evangelio va a llegar a todas las naciones? ¿Y cuál es la demanda de todas las naciones? ¿Y qué es lo que se está pidiendo a las naciones de la tierra? Lo mismo que Abraham. ¿Se da cuenta? Que tenga fe en el Dios verdadero y que se dé la vuelta de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Y porque Abraham hizo eso, mira lo que Dios dice, el versículo 12 le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, estoy en Génesis 12, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, casa de idolatría. A veces Dios te va a pedir que te alejes de la religión de tus padres. ¿Se da cuenta? Le va a decir, tienes que rechazar a esos ídolos. ¿Sabes? Cuando yo era un jovencito, le voy a contar una historia. Por en mi casa, porque parte de mi familia tenía tradición católico-romana, habían unas vírgenes hechas de masa de pan. Y había unas estatuas de San Martín de Porres y del Uno, de la Virgen de las Mercedes, de la Mercedaria, etc. Bueno, la Inmaculada y todo lo demás. Cuando yo recibí al Señor, ¿no? Un día me entró algo. ¿Y sabe lo que me entró? Coraje, porque había leído en las Escrituras, no adorarás a imágenes. ¿Sabe? Y yo agarré todas las estatuas, y eran estatuas muy caras, ¿no? Porque habían venido de España, habían venido de otros lugares. Eran cosas históricas, tradicionales.
y agarré un martillo y me encerré en el baño. Ahí está mi mamá, ella le puede contar la historia. Y reventé todas esas estatuas, una por una. Le aplasté la cabeza a esas estatuas de la Virgen y de San Martín de Porres, hasta que no quedó nada de esas estatuas. Y ellas me golpearon la puerta, pum, 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 ábrame la puerta. Yo nunca había escuchado de Abraham, nunca había escuchado de las estatuas que él también demolió, ¿se da cuenta? Pero había algo que adentro de mí que había nacido, que me decía, estas estatuas no son el Dios verdadero, ¿se da cuenta? El Dios verdadero es un Dios vivo y real, ¿sabe? Aquí estoy vivo todavía porque ellas me dijeron, te va a pasar esto y te va a pasar el otro, y te va a cantar la Virgencita, dicen que. Después todos vinieron al Señor también, ¿no? Todos vinieron al mes y se bautizaron de una manera milagrosa. Es la obra de Dios, no es la mejor obra mía. Pero lo que quiero decirle es que el llamado de Dios para todas las naciones es que nos viremos de la idolatría y sirvamos al Dios vivo y verdadero. Así que Dios le había dicho a Abraham, tienes que virarte de la casa de tu parentela, de la idolatría de la casa de tu padre. Y dice, y ven a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, es la nación de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren te maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que quería Dios? Escúcheme, que todas las familias de la tierra, ¿qué cosa? Sean benditas. ¿Cómo así? Claro, porque el descendiente de Abraham y el descendiente de Israel, físico del linaje de la tribu de Judá, nunca se le olvide, él es el león de la tribu de ¿qué cosa? De Judá. Físico, ¿ok? Pues ¿qué es lo que pasa? Ese iba a ser bendición, porque él es el Salvador de todas las naciones. Pero no se quede solamente con esta historia, no se quede solamente con el hecho de que él vino a ser el Salvador de todas las naciones. Dios también quiere decirte que tienes que agarrar el martillo y acabar con esos ídolos. Tienes que darte la vuelta, ¿ok? Eso significa que tú te das la vuelta de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Qué predica Pablo luego? Vamos ahí al libro de 1 Tesalonicenses 1:10. Ahora sí. 1 Tesalonicenses 1:10. Y lo leímos en el versículo 9, dice. Aquí está hablando acerca de que los de Macedonia, Acaya y todas las religiones hablan acerca de cómo la fe de los tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses se ha esparcido. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Habían recibido a Pablo, y habían recibido la palabra. ¿Usted recibió a los siervos de Dios? Esa es la marca de la iglesia de Tesalónica. Y cómo os convertisteis, dice, es shubá, es la palabra hebrea, epistrefo, ¿no? Epistrepsate, el griego es un aoristo activo indicativo. Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escuche, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Acuérdese lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Se dio la vuelta de los ídolos, ¿a quién? ¿Para servir a quién? Al Dios de Israel ese. Y después dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está el Evangelio, ¿se dan cuenta? Ese es el Evangelio que conoció Abraham, ¿se dan cuenta? Y después Pablo dice en el libro de Gálatas, vamos para Gálatas 3:8, Gálatas 3:8, vamos para allá. Desde el versículo 6 dice Gálatas 3, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a las naciones, esos son los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Eso es que le dio el Evangelio, hermanos. ¿Se da cuenta? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo los que son
de los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos han creído en el Señor, el Mesías Jesús? ¿Cuántos han creído? Déjenme ver sus manos. Ok, pues quiero decirle así, hermanos, mire, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se dio las vueltas de los ídolos al Dios verdadero. ¿Te diste la vuelta de los ídolos al Dios verdadero? Tócalo al de al lado, dile así, pregúntale, ¿te diste la vuelta? Dile así, ¿te diste la vuelta? ¿Te diste la vuelta o no te diste la vuelta? ¿Ah? Tienes que darte la vuelta de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Se das cuenta? Y tienes que poner tu fe en aquel que es el heredero de Abraham, el descendiente de Abraham. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Pues volvamos a Lucas 24, que quiero que sigamos viendo ahí, porque dice que ese mensaje, el Evangelio, era para todas las naciones. Pero sabe, hay algo que quiero leer rápido porque se me va el tiempo, pero Israel tenía ese llamado, pero no siempre quiso llamar al arrepentimiento a las naciones. ¿Sabe que Israel, escúcheme esto, los descendientes físicos de Abraham, tienen hasta el día de hoy ese llamado de llamar a las naciones a que se vuelvan del Dios, de los ídolos falsos, al Dios verdadero? ¿Se da cuenta? Pero no siempre ha querido compartir esa luz. ¿Sí? Por el contrario, vea lo que dice Mateo 21:13. Mateo 21:13, ahí está el Señor Jesús en el templo en Jerusalén, y Él dice así, ¿no? Acuérdense que es cuando Él echa a los mercadores del templo, y Él les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. ¿Saben lo que habían hecho de la religión? Una cueva de negociantes, eso es lo que así habían hecho. Y eran ladrones. Escúcheme eso, fuerte la palabra, porque a algunos les gusta el dinero. Y Dios te dice, cuidado con el latrocinio, cuidado porque te vuelves ladrón. ¿Se dio cuenta? Pero mi casa no es casa para que robes. Mi casa no es para que vengas a hacer negocio. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Cómo será? Llamada casa de oración. ¿De dónde salió eso? En Isaías capítulo 56, 6 y 7. Vean lo que dice ahí. Isaías 56, 6 y 7. Quiero que lo vea porque ahí está. Hermanos, ¿de dónde sale? Yo les estoy tratando de explicar. ¿De dónde sale? Es que el Evangelio tiene que llegar a las naciones. Seguro que llegó a Nicaragua, llegó a Honduras, llegó a República Dominicana, llegó a Colombia, llegó al Ecuador, llegó a los Estados Unidos. ¿Pero dónde salió esa idea? Salió de la Torah, de Abraham. Salió de los profetas, aquí está Isaías. ¿Sí? Salió de los salmos. Aleluya Adonai kol goyim, shabehuhu kol haumim. Dice, alabad al Señor pueblos, todas naciones de la tierra enteras, alábenlo. ¿A dónde está yendo el Evangelio? Quiere llamar a todas las naciones a la adoración al Dios vivo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí el Isaías 56, y los hijos de los extranjeros que siguen a Adonai para servirle, que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Abracen mi pacto. Ajá. ¿Ha abrazado usted el nuevo pacto del Señor Jesús? Dice así, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Sabe que usted todavía hace holocaustos y todavía hace sacrificios? Sacrificios de labios que confiesan su nombre. Sacrificios que son aceptos. Romanos 12:1 dice que presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante del Señor. Dice, ¿por qué hacemos eso? Dice que serán aceptos sobre mi altar. Misbeach es en el hebreo. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué es la iglesia? La congregación de judíos y gentiles es la casa de oración para ¿quiénes? Para todas las naciones, hermanos. ¿Se dio cuenta? ¿De dónde salió esta idea, hermanos?
Salió de Spurgeon, salió de William Miller, Guillermo Miller, el padre de las misiones, de Hudson Taylor, de los misioneros, de Lottie Moon, la misionera, no. Corrie ten Boom, no. O todos estos que han hecho misiones, no. No. Sale de las Escrituras, ¿se da cuenta? Sale lo que Dios quería. Pero hay algo más que quiero que usted sepa. Pero Israel a veces no ha sido fiel, ¿se da cuenta? En compartir esto. Pero Dios, en su fidelidad, pues, quiero que usted sepa que mandó al Mesías para que Él sea, pues, el encargado de llamar a Israel y a las naciones al arrepentimiento de la fe. Vea Hechos capítulo 13, versículo 42 y 48. Hechos 13, 42 y 48. Vamos para allá rápidamente. Hechos 13. Yo lo voy a leer este pasaje, pero del 42 al 48. Aquí está Pablo en una sinagoga. Dice, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles, y eso es Sebómenon, esos son los adoradores de Dios, que habían venido a adorar al Dios de Israel. O sea, ahí está la idea, ¿no? Se da cuenta que había una sinagoga, pero habían gentiles de las naciones que habían venido porque querían escuchar del Dios de Israel y querían dejar la idolatría. Pero entonces le rogaron que Pablo les hablase de estas cosas, del Mesías. Y despedía a la congregación muchos de los judíos y los prosélitos piadosos. Viene como se le llama, prosélitos piadosos. Eran Yerat Hashamayim, proseliton en el griego, ¿no? Y siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablando les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces dice que el día siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, son judíos incrédulos, porque Pablo es judío y llevaba el mensaje de las naciones, el mensaje del Mesías, ¿se da cuenta? Pues, dice, los judíos incrédulos se llenaron de celos y revertían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, hay algunos en Israel que van a desechar la palabra de Dios. Pero no todos, porque aquí está este mensajero judío que estaba diciéndoles el mensaje, ¿se da cuenta? A Israel primero, porque el evangelio es primero para el judío y luego para el griego, ¿se da cuenta? No es para el griego solamente, no es para el judío solamente, es primero al judío y luego ¿a quién? Al griego. Pero algunos los desechan, ¿se da cuenta? Por eso no juzgáis dignos en la vida eterna, aquí que nos volvemos a las naciones, etnia, la palabra griega. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Y eso es una promesa que se ha hecho al Mesías aquí, ¿no? En Isaías 55:5. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 42:6, Isaías 49:6 dice lo mismo. Y dice que las naciones oyendo esto se regocijaban y honraban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hermanos, esto es lo que quiero decirle. ¿Sabe una cosa? Mire, pues yo le dije que Israel a veces no fue tan fiel en querer incluir a las naciones o mostrarle a las naciones al Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Han hecho fiestas privadas, ¿no? Y por eso son muy celosos con las cosas y las tradiciones. Pero el Mesías, escúcheme, el Mesías Jesús es el encargado de ser la luz para las naciones. Por eso digo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Y sabe que también Pablo, ahí estaba el judío primeramente, que es parte de la iglesia, parte de la congregación, la Kahal Adonai, la congregación de Dios, ¿no? Nunca, escúcheme esto por favor, miren, se lo voy a decir claro, nunca crea que la iglesia es algo solamente de gentiles, porque los primeros que conformaron la iglesia, y lo vamos a ver la próxima semana en el día de Pentecostés, eran judíos, ¿se dan cuenta? Judíos que creyeron que Jesús
era el Mesías. Y a esos judíos se le añadieron gentiles como estos de Antioquía. ¿Se dan cuenta? Esos conforman la congregación de Dios, la iglesia de los primogénitos. ¿Se dan cuenta? No solamente la que está ya con el Señor, pero aquí hay una iglesia militante también, una congregación militante. Pero todos seguimos a Abraham. Y el Mesías ha venido a ser nuestra luz para que nos demos la vuelta de los ídolos al Dios verdadero y abracemos a su Mesías y su salvación. Hermanos, sigamos compartiendo esa luz al resto de las naciones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación. Ayúdanos, Señor, a ser luz y salvación hasta lo último de la tierra, porque es en el nombre de Jesús que te lo rogamos, Señor. Amén. Amén.